Saludos. En esta ocasión, como pueden ver, he adquirido este pequeño adaptador, que es para poder poner un disco duro en lugar de una unidad de CD, especialmente de estos equipos portátiles. Que bueno, es más que nada para un equipo portátil un poco más viejo. Los actuales normalmente ya ni siquiera cuentan con unidad óptica, pero en esta ocasión, para este equipo, vamos a aprovechar que todavía tiene ese puerto extra para agregar un segundo disco duro, ya que esta computadora, aunque es vieja, actualmente se va a utilizar para las grabaciones de cámaras de seguridad, en especial de las que son por IP o Wi-Fi. Y bueno, aunque ya hay aparatos especializados, en esta ocasión quisimos, al menos con el cliente, aprovechar este viejo portátil que tenía para poder hacer tanto las grabaciones de las cámaras como el monitoreo de las mismas. En este caso, aprovechando que tenemos el equipo y tiene una pantalla. Actualmente estaba pensando poner un disco duro extra, un adaptador, aunque tendremos que utilizar un puerto USB. Y bueno, este equipo normalmente va a estar en un pequeño lugar reducido, así que de alguna manera sí va a estorbar tener este cable. Así que aprovecharemos el espacio que queda cuando quitemos la unidad lectora. De hecho, aquí la podemos ver. Ya la hemos quitado. Y bueno, como les decía, no todos los equipos portátiles les puede hacer esto. Principalmente si es un equipo de los más recientes, seguramente ya ni siquiera cuenta con unidad óptica. Y además de que el equipo es mucho más delgado. Y tampoco podría ser en equipos muy viejos. Y que en equipos muy viejos la unidad lectora no es compatible con SATA, sino que utiliza una interfaz IDE de 40 pines, pero reducida. Como podemos ver, esta es la unidad que venía en este equipo. Y aquí lo que tenemos es un puerto mini SATA, que igualmente esta unidad se puede aprovechar. Existen adaptadores para que podamos seguir utilizando estas unidades de forma externa y a través de USB 3, aunque la verdad ya es muy raro ocupar unidades ópticas hoy en día. Y bueno, como les decía, en equipos aún un poco más viejos, la unidad óptica está acoplada pero con una interfaz IDE de 40 pines. En este caso no hay actualmente adaptadores para poder utilizar estos equipos ópticos, o lo que nos interesa a nosotros es poder utilizar ese puerto IDE para poner un disco duro. Que si tu equipo, cuando saques la unidad óptica, ves que tiene este puerto, muy seguramente no podrás utilizar un segundo disco. En este caso, lo más conveniente es revisar que sea este puerto, un mini SATA, y si lo tiene, puedes adquirir de estos case, que son más que nada un adaptador para poner el disco duro en lugar de la unidad óptica. Aunque claro, debe ser discos de 2.5 pulgadas. En este caso yo voy a utilizar un disco mecánico, más que nada porque aún hoy en día son bastante baratos. Y aunque este es de 500 GB me parece, aún se pueden comprar discos de 1 tera que son un buen almacenamiento, al menos para cámaras de seguridad. Y bueno, ya si piensas adquirir uno de estos para aprovechar este segundo espacio, debes de tomar en cuenta que posiblemente haya dos medidas que debes tomar en cuenta antes de comprar uno de estos, ya que existen dos medidas de estas unidades ópticas. Como podemos ver, una es más grande que la otra. En este caso, como este equipo portátil es bastante grande, utiliza la medida de 12.7 milímetros, si la alcanzamos a ver aquí. Y en otros equipos que son más slim, la unidad óptica suele ser más pequeña. En este caso creo que es de alrededor de unos 9 milímetros. A medirlo.
9.3 más o menos. Ahí lo podemos ver. 5. Y los otros que son al menos este me marca 12.8, que pues es muy parecido a la medida. En este caso un error de instrumento, pero estas son las dos principales medidas. Digo, si quieres adquirir uno de estos tienes que fijarte qué medida es, ya sea la de 12.7 y la que me parece que es de 9.4.5. Ahorita le estaré dejando bien la medida. Y con eso ya podremos escoger correctamente este case. Bueno, voy a abrir este. Digo, realmente son muy baratos ya hoy en día. Vamos a quitarlo. Nos viene con algunos tornillos. Pequeño desarmador. Simula una tapa y vamos a introducirlo. Y como vemos encaja. Ya simplemente nos tocará montar el disco. Y como les decía, tiene que ser un disco de 12,5 pulgadas. Puede ser tanto mecánico como estado sólido. Lo único que hay que tomar en cuenta es que va a ser a través del puerto serial ATA del mismo equipo. Yo regularmente contaremos que son SATA 2, algunas veces SATA 3, pero lo que nos interesa más aquí no es tanto la velocidad, sino el almacenamiento que podamos meterle. Por ejemplo, tener un disco muy pequeño de unos 120 GB o 240 GB en SSD en el equipo y poner un almacenamiento extra de 1 TB o 500 GB como en este caso. Y bueno, como vemos es muy fácil insertarlo. Lo empujamos y ya está listo. Ya nada más para asegurar, aquí tenemos el espacio para poder poner los tornillos. Y bueno, aquí tiene una pequeña capa protectora, ya se la voy a quitar. Para que entre más ajustado. Bueno, para que no se sienta tan ajustado. Bien, vamos a atornillar nuestro disco. Digo, con estos que vienen nos basta. Y listo, ya tenemos los 4 tornillos para asegurarnos que no se mueva el disco duro. Y finalmente lo colocamos. Y simplemente hay que empujar hasta el fondo. Y listo. Regularmente estos portátiles, si quitamos esta tapa, encontraremos un pequeño hueco para atornillar la unidad, para evitar que salga. Bueno, en este caso yo lo voy a dejar así y ya después pondré ese tornillo. Y bueno, vamos a encender el equipo para ver que nos haya detectado el disco duro. Y bueno, aquí ya tengo encendido mi equipo. Voy a revisar que esté reconociendo el disco. Y bueno, como pueden ver, aquí ya tengo el disco duro. Y podemos ver que ya podemos acceder a él. Y aquí podemos ver las grabaciones que se han hecho. Y ya no tenemos que tenerlo con el adaptador que va a USB, por lo cual el equipo ya queda más compacto. Y no tenemos que preocuparnos de que, por ejemplo, cuando estemos manipulando por alguna razón lleguemos a mover el cable adaptador y se pierdan nuestras grabaciones. Y bueno, como pueden ver, aquí ya no está. Y ya queda tapado. Y este equipo ya puede quedar para ponerlo en algún lugar.
esté constantemente grabando y nosotros poder estar monitoreando lo que se está grabando. Podemos ver un poco que el instructivo, que no es nada difícil. Y bueno, eso sería al menos todo por este video. Si tienes alguna duda, déjamela ahí déjamelo en los comentarios. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y nos vemos la próxima.